Buenas, mi nombre es Brian y yo voy a hablarles acerca de la comunicación y la comunicación científica. Comunicación es la actividad de intercambiar información entre dos o más personas con el fin de comunicar algo. Requiere de un emisor, un medio y un receptor. Se considera la comunicación como un proceso humano de interacción. A través de la comunicación las personas, animales, obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. La comunicación es muy importante en nuestro mundo, ya que podemos intercambiar cosas que nosotros queremos decir, queremos conocer o queremos preguntar. Igual pasa con los animales, queriendo describir algún lugar donde puede hallar algo, una fuente de abastecimiento y decir a los demás. Tipos de comunicación. Comunicación no verbal. Es la transmisión de mensajes no hablados mediante otros métodos como los gestos, expresiones faciales y corporales, etc. Si nosotros queremos saber si una persona está triste, enojada o alegre, y sin que nos diga nada, nosotros podemos acercarnos y vernos y ver su rostro. Dependiendo de su rostro, de sus facciones, estén como estén, podemos entender cómo están, si están tristes, alegres o pensativas. Comunicación verbal es la comunicación mediante palabras efectivas que indiquen lo que se quiere expresar. Es lo que normalmente usamos, que es con el uso de palabras o oraciones con el fin de expresar algo, comunicar algo o que nos digan algo también. Comunicación escrita. A diferencia de las demás, esta no está regida al tiempo ni al espacio, ya que el emisor y el receptor no interactúan en persona. Esto del tiempo y el espacio quiere decir que emisor y receptor no se encuentran presentes como para hablar, sino se hace uso de una escritura o una carta para poder enviar el mensaje al receptor. Importancia. La comunicación es muy importante en el mundo, ya que nos permite transmitir mensajes, emociones, ideas con fines específicos. La importancia de la comunicación aumenta según el progreso en los ámbitos sociales, culturales y económicos. Una buena comunicación ayuda a que lo que se transmite sea entendido adecuadamente. La comunicación es muy importante en el mundo, ya que sin ella no podríamos transmitir lo que sentimos, las ideas que pensamos o las soluciones que nosotros encontramos de algún problema. Sería un mundo completamente caótico. Según va avanzando al pasar de los años que nosotros tenemos, esto quiere decir que según nosotros vayamos subiendo de nivel o agarrando experiencia, vamos tomando nuevas palabras en nuestro vocabulario y vamos hablando más correctamente y fluidamente. Comunicación científica. La comunicación científica es básica en el mundo en el que vivimos, ya que sin esta no se podría transmitir todos los avances que hay en la vida científica. Es el sistema por el cual científicos e investigadores crean, distribuyen, usan y conservan sus trabajos. Es el mecanismo básico para la existencia y el desarrollo de la ciencia. La comunicación científica es más usada por los científicos, que son los encargados de informarnos acerca de los avances tecnológicos, las nuevas tecnologías y las ciencias que ellos crean o descubren. Importancia de la comunicación científica. La comunicación científica ocupa un lugar clave en el desarrollo de la sociedad. Es el mecanismo básico para la existencia y el desarrollo de la ciencia. Sin esto no se podrían transmitir todos los avances que hay en la vida científica y se tuviera un retraso tecnológico significante. Es muy importante la comunicación científica, ya que con ella podemos saber acerca de los nuevos avances, las nuevas soluciones a futuros problemas o problemas actuales que nosotros tenemos para un mejor desenvolvimiento en la sociedad. Comunicación oral y escrita. Comunicación oral. En esta se utiliza la lengua, idioma, mediante la voz. Tiene un campo de aplicación muy variado entre los que figuran el personal, social, profesional, político, científico, dependiendo del momento, el lugar o la circunstancia. La comunicación se utiliza la lengua, el idioma. Esto quiere decir el idioma que nosotros tengamos o el idioma en el que se haya nacido natalmente o los idiomas que uno comprenda para poder expresar lo que se quiere. Tiene diferentes aplicaciones o diferentes variaciones que figuran. El personal puede ser con los amigos, que es una comunicación informal. Con la social o profesional, que es una comunicación más elaborada y con más fluidez. Comunicación escrita. No está sometida a los conceptos de espacio y tiempo.
La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no producirse nunca. Esto del espacio y el tiempo, como lo dije antes, el emisor y el receptor no se encuentran presentes para decirse el uno al otro el mensaje que quieren decir, sino envían una carta mediante una escritura. La interacción entre el emisor y el receptor no puede producirse nunca. Esto es obviamente, ya que no es necesario que el receptor o el emisor se encuentren para comunicarse algo si ya está enviado lo que es una carta para comunicar el mensaje. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado este video. Muy buenas tardes, licenciado. Soy Luis Samuel Torres Escalante, para el lote 15, curso B409, preuniversitario en lo que es carrera de Ingeniería Mecatrónica. A mí me ha tocado hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Comencemos. El contexto. El contexto hace referencia a todos aquellos elementos que se encuentran alrededor e involucrados en distintos acontecimientos o situaciones, ya sea de forma simbólica o física. Este constituye la base para lograr una correcta interpretación, como también el entendimiento de un hecho. Un contexto muy aplicativo en la universidad sería un salón de clases. Podemos saber que nosotros somos los receptores, nuestro ingeniero en las áreas de matemática, física y química pueden ser los emisores, puede haber un mensaje que sería lo que nos está transmitiendo, un código y así también los demás elementos de la comunicación. Sigamos. La comunicación se denomina proceso de comunicación al intercambio de información e ideas, estados de ánimo entre dos o más personas. Los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio o canal, situación o contexto, retroalimentación y el ruido. El emisor es la persona que elabora, transmite la información. El receptor es la persona que recibe, interpreta y comprende la información transmitida por el emisor. En el caso de que el mensaje se transmita a dos o más personas, podemos decir que es un receptor múltiple. En lo que es emisor y receptor existen dos tipos, los bilaterales. En algunos casos el emisor y el receptor pueden intercambiar papeles, como puede ser el emisor se puede convertir en receptor o el receptor en emisor. Bilaterales es que tiene dos direcciones. Unilaterales, el receptor recibe el mensaje pero no puede transmitirlo. Unilaterales viene de uni, que sería una sola dirección. No puede transmitir esto. El mensaje es el contenido informativo que se transmite. Este mensaje se elabora por medio de signos. ¿Qué es un código? Un código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí y se combina mediante unas ciertas reglas. Canal es el medio físico por el cual se difunde el mensaje. También puede ser definido como el sentido por el cual el receptor recibe el mensaje, ya sea por el gusto, por el olfato, por la vista o también por el tacto. Ruido. Llamamos ruido a cualquier dificultad que impide que el mensaje sea correctamente recibido por el receptor. El ruido en un espacio cerrado podría ser la bulla de nuestros compañeros, en nuestro cuarto podría ser la música o algún ruido externo como podría ser el tránsito o los carros. La retroalimentación. La retroalimentación se refiere cuando el receptor recibe el mensaje y éste se convierte ahora en un emisor, es decir, convierte a la comunicación en infinita. Tema 4. La relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Podemos decir que el lenguaje es universal, la lengua es social y el habla es individual. La lengua es el conjunto de elementos tanto escritos como orales. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado o un conjunto. El habla. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. La norma es la elección de un determinado código por parte de un conglomerado. El uso. Bueno, el uso de la lengua puede limitarse al lugar donde estemos, a la situación en que nos encontremos y la manera en que nosotros queramos expresarnos o utilizar ciertas expresiones o signos gramaticales, de acuerdo a la adecuación que nosotros queramos darle a lo que queremos transmitir. El dialecto es la manera en que los miembros de las comunidades pequeñas o aportadas se comunican. Aquí pueden entrar muy bien las jergas, como podrían ser también jergas
juveniles, como nosotros solemos tener palabras que nos identifican a nosotros como jóvenes. También esto viene relacionado a lo que son las tribus urbanas, la manera en la que ellos se expresan, los códigos únicos que ellos tienen para poder transmitir su información. Esto ha sido el tema 3 y 4 de lo que sería la unión o el conjunto de lo que es la comunicación. Gracias. Un saludo con todos. Mi nombre es Kevin Estuardo Topanta Basantes del curso T15409. A mí me ha tocado hablar de dos temas. Uno, funciones del lenguaje. Son aquellas expresiones que pueden transmitir las actitudes del emisor. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. El lenguaje tiene 6 tipos de funciones. Primero, la función emotiva o expresiva. También tenemos la representativa o referencial, la conativa o apelativa, la poética o estética, la fática o de contacto, y por último, la función metalingüística. Primero, emotiva o expresiva. El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo. Esta función del lenguaje es la más útil en la comunicación, ya que el ser humano lo manifiesta en las charlas cotidianas o académicas. Esta función comunica mensajes que revelan su personalidad transparente con sus gestos, movimientos corporales y o entonación de voz. Por ejemplo, tenemos Andrés, cierra la ventana, por favor. Segundo, representativa o referencial. Dentro de este campo se puede citar textos poéticos, exclamaciones, saludos de bienvenida, discursos, oratorias, cartas, frases emotivas o motivadoras, entre otros. Por ejemplo, no caigas nunca, sé fuerte ante la tempestad. Tercero, tenemos la conativa o apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante este mensaje recibido, tanto así que sea capaz de obligar a hacer algo o dejar de hacer algo. Por ejemplo, tenemos disfruta tu comida con Coca-Cola. Siguiente, poética o estética. Su propósito es impresionar al lector y conmoverlo, de tal manera que crea belleza con la utilización del lenguaje. Así el receptor se fijará más en su estructura, más no en su contenido. Se fijará más en la belleza del lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, tú eres mi objetivo, mi meta para amar, mi refugio de alegría y mi vida para soñar. Tenemos también la fática o de contacto. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de valores y estimulación de sentimientos. Por ejemplo, tenemos aquí unas caletillas que pueden ser te sientes mal, te sientes bien, la pasaste bien en el colegio, tuviste un buen examen, por ejemplo, y así entre otras. Y por último tenemos la metalingüística. Se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra lengua cualquiera. Por ejemplo, tenemos Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? O también tenemos otra que es I en inglés, es un pronombre personal que significa yo. Bueno, del segundo tema de que me ha tocado hablar a mí son las técnicas para hablar en público. Primero, la respiración consciente. Esto nos permite reducir el estrés y relajarnos. Segundo, tenemos la vocalización. La vocalización consiste en vocalizar las vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U. Esto nos permite un mejor calentamiento o puede ser un mejor calentamiento para poder hablar ante el público. 3. Pronunciar trabalenguas. Esto nos ayuda con una mejor agilidad al pronunciar las palabras. Podemos
pronunciar trabalenguas para no confundirnos y ayudar nuestras destrezas. Un trabalenguas puede ser: una jirafa pelada peluda pilín pimpuda tiene hijos pelados peludos pilín pimpudos. ¿Cuántos hijos pelados peludos pilín pimpudos tiene la jirafa pelada peluda pilín pimpudos? Cuarto, visualización positiva. Antes de hablar ante el público, tenemos que visualizarnos todo en nuestra cabeza, en nuestra mente, que va a salir bien, todas las ideas positivas. Así cuando nosotros estemos hablando, todo nuestro cuerpo y nuestra mente sabrá que todo va a salir bien. Quinto, grábate y escúchate. Esto consiste en grabarte mientras expones en privado, o sea, tú solo. Así te podrás familiarizar con tu voz y podrás reparar algunos defectos que tienes. Sexto, improvisación. Esto consiste en básicamente la improvisación. Aquí, para improvisar tenemos que primero analizar y saber todo sobre el tema. Así, cuando nosotros improvisemos, podremos decir cosas coherentes y reales acerca del tema. Séptimo y último, escribe tus ideas. Esto consiste en, cada vez que estudiemos acerca de un tema, ir apuntando o escribir nuestras ideas de manera ordenada. Así, cuando después de un tiempo querramos saber otra vez sobre el tema, iremos a nuestros apuntes de ideas y podremos leerlo y saber todo acerca del tema y de manera concreta y real. Y por último, tenemos tips para hablar en público. Primero, organízate. Segundo, sé breve. Tercero, sé sincero. Cuarto, aduéñate de la situación. Quinto, no leas, sino habla. Y por último, relájate. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención y que tengan un buen día.